Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nos encontramos en el CISAB para este hermoso evento, esta grande oportunidad de encontrarnos para la presentación del libro Humanos, las relaciones familiares en los vínculos familiares en el corazón del cerebro. Texto elaborado por la doctora Natalia López Moratalla por la editorial Rialp. Es un honor estar aquí con la doctora. Nos ayudará también el doctor Eduardo González Di Piero, parte del CISAB, junto con nosotros para introducirnos en este texto. Antes de pasar a las presentaciones, quisiera mencionar un poco las razones profundas de la gratitud hacia la doctora Natalia, que todos en el CISAB tenemos, por cómo ella, no lo sabía antes de estos momentos, nos ha acompañado en nuestros años de trabajo tratando de profundizar la naturaleza propia de la persona humana, su valor y sobre todo su unidad, la unidad de la persona con su propia corporalidad y por lo tanto la imposibilidad a separar la naturaleza biológica, la naturaleza psíquica y la naturaleza espiritual de la persona en partes distintas, so pena la fragmentación de la persona como tal y por lo tanto la pérdida de su propia identidad. Del trabajo de la doctora Natalia nosotros lo hemos empezado a estudiar a partir de unos textos, en particular de un texto del 2007, si no me equivoco, titulado Cerebro de mujer y cerebro de varón. Ese texto nos ayuda a una comprensión de la profunda unidad de la persona que se hace evidente en la línea que une los procesos bioquímicos, tal como se evidencia en el campo de la neurociencia, y su expresión psicoafectiva y cultural, que nos permite en este sentido tener una visión profundamente unitaria de la persona. Quiero retomar una expresión que los que hemos leído el texto de la doctora nos ha ayudado a una comprensión de la importancia de comprender esta vinculación profunda y de la necesidad de realizar un trabajo de una sana interdisciplina entre las ciencias bioquímicas y las ciencias filosóficas y humanas. De manera particular, la autora dice, como muestra como los vínculos familiares, y la expresión que ella retoma es esta, son nudos gordianos, que son imposibles a desatarse salvo violentar la naturaleza propia de la persona. Por lo tanto, partir de la consideración que existe una íntima relación entre la identidad personal y la identidad biológica. Por esta razón yo creo que es fundamental, sobre todo en una transición cultural como la que nosotros estamos viviendo, entrar en diálogo con otras posturas que por otro lado tratan de subrayar la necesidad y la exigencia de desvincular a las personas de condiciones objetivas y concretas en pos de un sustento aparentemente más sólido de la libre determinación de la persona. Nosotros con las doctoras pensamos que es importante profundizar a qué riesgo nos exponemos en esto. Menciono brevemente, antes de dejarle la palabra a Eduardo, algunos detalles del currículo de la doctora. Luego lo repetiré brevemente antes de darle la palabra a ella. Ella, la doctora Natalia López Moratalla, obtuvo la licenciatura en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada en 1968, doctorado en Ciencia en la sección de Biología por la Universidad de Navarra en 1972.
Ha sido profesora adjunta de Química Fisiológica en la Universidad Complutense en 1975, profesora agregada de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Barcelona desde el 1977 y catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Valencia desde 1981. En ese mismo año fue profesora ordinaria de Bioquímica y Biología Molecular y catedrática de Bioquímica en la Universidad de Navarra, donde se ha desempeñado en diversos cargos de directora de estudio, vicedecana y vicerrectora. Y desde el 2013 pasó a ser catedrática emérita de la misma universidad. Ha tenido, si leyera todo su currículum, creo que ocuparía la hora que tenemos a disposición para poderlo hacer. Simplemente quiero mencionar que no se ha limitado a una carrera estrictamente académica, sino que ha participado en la vida social, en la reflexión social en España y en distintas partes del mundo, también en Centroamérica, con muchas actividades en comisiones y equipos de investigación. Con esto, eventualmente luego podremos abundar sobre su currículum, pero creo que es importante empezar la reflexión sobre el libro. Y con esto quiero introducir también al doctor Eduardo González Di Pierro, como les mencionaba, colega, amigo y maestro en el CISAV. Su sólida y amplia carrera académica inicia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, fue director de la facultad, luego también director del Instituto de Investigaciones Filosóficas y su área de especialización, su investigación se ha dirigido de manera particular hacia los estudios de la filosofía de Wittgenstein y de José Gauss. Eduardo, quisiera dejarte la palabra para que tú nos ayudes a introducirnos en el texto Humanos, los vínculos familiares en el corazón del cerebro. Por favor. Muchísimas gracias, Gianpiero. Me siento verdaderamente muy honrado por esta invitación. Desde el momento en que me fue formulada, pues me sentí muy emocionado de poder absolver esta breve intervención, sobre todo pues también por la admiración del trabajo de la doctora López Moratalla, que no conozco personalmente, pero sí a través precisamente de los escritos y de las aportaciones que ha hecho también en particular a nuestra comunidad del CISAV, y pues realmente debo decir que el libro, en cuanto me llegó, empecé a leerlo, sí, por mor de que había que absolver pues la lectura del mismo, pero que me absorbió de manera inmediata, de tal forma que lo leí pues en un par de noches, ¿no? Cosa que me pareció, después hice otras lecturas, ¿no? Y me siento de verdad muy agradecido por esta oportunidad. Voy a simplemente presentar algunas reflexiones que me fue suscitando el texto, y un poco sueltas, digo, con cierta brevedad, pero que tratan de denotar un poco la intención y las inquietudes que suscita un texto de esta naturaleza. El libro Humanos, los vínculos familiares en el corazón del cerebro, que sí, me parece fundamental. Ahorita voy a decir por qué razones también. Inicio con un epígrafe de Erich Fromm, que dice lo siguiente: el hombre siempre muere antes de haber nacido completamente. Sí, para recoger un poco ciertas intenciones que están ahí en el texto, algunas de ellas. Para todos es más o menos notorio el hecho de que en el panorama filosófico contemporáneo se ha vuelto a presentar con mucha fuerza, ha estado siempre presente, enlarvado, a veces más, a veces menos, pero se ha vuelto a presentar con fuerza el ancestral problema que podemos denominar, bajo la concepción actual, el problema mente-cuerpo,
mismo que, repito, ha tenido diferentes denominaciones. No es un problema solamente contemporáneo como a veces se piensa, desde los antiguos griegos, pasando por toda la tradición medieval, la filosofía moderna, desde luego, está presente, en donde, desde luego, Descartes abre el asunto generando, como sabemos, la problemática que se suscitó en el llamado dualismo metafísico, ¿no? Ese problema de la relación alma-cuerpo, utilizando el término alma como sinónimo de mente, en este caso, ¿no? Mens, de esas dos realidades, de esos dos sustratos, precisamente con la sustancialización que Descartes realizó respecto de esta realidad. Y bueno, sí, claro, a finales del siglo pasado, sobre todo, y en el siglo XXI, se ha dado un desarrollo muy poderoso, muy potente de las denominadas neurociencias, que concomitantemente ha hecho emerger el interés por lo que se conoce como neurofilosofía, que ha sido acuñado precisamente en función de esto, neurofilosofía con distintas vertientes y manifestaciones, a veces con ciertos abusos, como he dicho yo en el curso de neurofilosofía, ya neuro lo que sea, ¿no? Neuro todo, ¿no? Neuroética, neuroestética, hasta neuroteología, ¿no? Pero que en realidad, sí, bueno, cuando se hace bien, es posible establecer estos puentes que sean auténticamente interdisciplinarios y transdisciplinarios sobre todo, decía, en estas vertientes, en estas manifestaciones que en nuestra época se han dado y que podrían aglutinarse sin problema bajo este nombre de neurofilosofía, ¿no? Yo mismo trabajo parte de la línea de la denominada neurofenomenología, cuya distinción es muy sutil, pero bueno, en fin. Ahora, el libro de la doctora Natalia López Moratalla se inscribe, sin duda alguna, en el filón de estas grandes aportaciones en este sentido. Pero, digamos, toda su obra, pero en este caso específico del libro, lo hace de una manera verdaderamente sorprendente, porque logra, lo digo de verdad, no es que no existan otros textos que tienen intenciones similares, pero logra aparejar el complejo universo del conocimiento anatómico fisiológico de nuestra corporeidad, su especificidad del cerebro y su extraordinario funcionamiento, su extraordinaria constitución, funcionamiento, implicaciones, lo logra aparejar con el nivel filosófico de la reflexión crítica acerca del sentido mismo de tal corporeidad que somos. O sea, va absolviendo los dos niveles, ¿no? Crítica este nivel filosófico que representa también nuestra propia condición de seres encarnados y sobre todo, de seres relacionales, y lo hace de una manera bastante tersa, muy fluida, accesible, como digo un poco más adelante, lo cual no indica que no sea muy profundo también, y absuelve, a mi juicio, la gran intuición que tuvieran varios filósofos, pero entre ellos uno que yo admiro mucho, que es Romano Guardini, quien afirmaba que los dos pilares de la persona humana lo constituyen su unicidad y su relacionalidad. La persona humana está caracterizada por su unicidad y su relacionalidad, como también de alguna manera lo evocaba un poco en su introducción Jean-Pierre hace un momento, pero pilares que además resultan sorprendentes también porque son pilares que aparentemente podrían constituir una exclusión mutua, ¿no? Es decir, unicidad y relacionalidad, ¿cómo es eso, no? Pero constituyen justamente la maravilla de la constitución personal que específicamente en los seres humanos se vuelve mucho más álgida, como también otros filósofos, sobre todo en el siglo XX, desarrollaron, además de Romano Guardini, en particular toda la escuela fenomenológica, trató de alguna manera de dar cuenta de, con otras palabras, con otros términos, Max Scheler, Edmund Husserl, el propio Merleau-Ponty, Edith Stein, trataron de dar cuenta un poco de este doble aspecto de la unicidad y repetibilidad de la persona, al mismo tiempo que su condición de ser relacional, y tratar de dar cuenta de cómo se articulan estos dos niveles, ¿no? El libro, desde luego, como acabo de señalar, cumple con el cometido de utilizar el término de divulgar la ciencia de manera ágil y comprensible, en detrimento de profundidad, al contrario. Y diría yo, hay una profundidad inusitada en esta publicación, que justamente está constituida por este intento muy logradísimo, de dar a conocer realmente ciertos sustratos que muchas veces son completamente ignorados, sobre todo
en el campo de las ciencias humanas, hay que decirlo, respecto del funcionamiento corporal, cerebral, obviamente toda la estructura bioquímica y demás, ¿no? Yo simplemente voy a hacer un breve, muy sintético recuento de algunos aspectos sobresalientes de los capítulos, evidentemente no de todo, ¿no? Pero sí de algunos aspectos que me parecen sobresalientes de estos capítulos que integran el libro, ¿no? Además de esto que estoy señalando, en el orden en que se presentaron. Inmediatamente después del prólogo, la autora aborda en el primer capítulo un poco el punto de partida es el tauma, ¿no? El tauma que representa la especificidad de la corporalidad humana, o sea, cómo suscita este tauma sin ese asombro, ¿no? La especificidad de nuestra corporalidad y en particular la del cerebro, ¿no? Este funcionamiento impresionante. No solamente en el caso humano, ¿no? Habla de todo el proceso también de hominización y demás, y otras especies, pero sí particularmente cómo este tauma se ve agudizado por la manera en que desemboca en el caso de los seres humanos, ¿no? El asunto. ¿Por qué? Porque ella destaca que, común a otras especies, hay un plus en el caso de los seres humanos que, paradójicamente, y lo sabemos un poco en sentido más general, divulgativo, paradójicamente este plus es un minus si nosotros nos atuviéramos exclusivamente a criterios de efectividad biológica y funcional. Digo, todo esto más o menos lo sabemos todos, ¿no? Como el ser humano nace pues bastante precario, ¿no? En una situación de vulnerabilidad absoluta que los otros animales pues no tienen, y esto sería una especie como de hándicap, ¿no? Si lo queremos ver así, cuando en realidad se trata de un plus que hay que tipificar, y es lo que va a hacer, ¿no? En este momento, digamos, en apartados muy reveladores de este primer capítulo, justamente nos presenta con estos títulos la riqueza biológica del animal y la pobreza biológica del cuerpo humano, este asunto, ¿no? Es una pobreza que se transforma en una riqueza y una especificidad, y que además va a servir como guía y como leitmotiv al resto de las consideraciones del libro, y que constituye de alguna manera la tesis principal, o una, digamos, de las temáticas que articulan la tesis principal, a saber, como lo dice ella muy claramente, lo cito textual, que la lógica de la vida, del cerebro y de la mente supera cualquier mecanismo causa-efecto. Lo supera, no es que no esté presente de alguna manera este mecanismo, pero lo supera. Este elemento de superación es algo que ella enfatiza constantemente respecto a este asunto, cómo hay un trascender únicamente, digamos, esta visión de corte mecanicista, cientificista, ¿no? En el capítulo segundo hay un abordaje, desde luego, inevitablemente filosófico, claramente filosófico, acerca de las características de la corporeidad humana y sus rasgos distintivos. Este capítulo, en particular, desde mi muy personal punto de vista, que surge de mi propia formación fenomenológica, o de formación fenomenológica, si se quiere, la propia doctora evoca la parte contraria, ¿no? Su deformación, dice ella, ¿no? Como bioquímica. Bueno, acá pasa la contraparte, ¿no? Y desde mi muy punto de vista, este fenomenológico es quizá el más fenomenológico de todos ellos. Precisamente me evoca mucho a mí las consideraciones que en su momento llevará a cabo Edmund Husserl para la construcción de su segundo volumen de las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, donde habla de la constitución de la naturaleza animal, bueno, primero de la naturaleza, es más, primero de la materialidad, luego de la naturaleza animal, hasta llegar a la constitución de la persona humana, como ella le llama. Y entonces esto lo va a llevar además a desarrollos, en el caso de Husserl, que van a llevar a cabo otros grandes epígonos de la propia fenomenología. En particular, ya lo citaba hace un momento, el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, quien dialoga muy tempranamente, digamos, también con las, bueno, se beneficia de los escritos inéditos de Lovaina, ¿no? De Husserl, y esto le permite a él articular su propia teoría de la percepción y de la corporeidad en relación con algunos puntos que algunos de ellos son coincidentes también con esta posición que la propia doctora nos muestra. La articulación que hay respecto del aspecto biológico, genético, con el aspecto de carácter cultural y demás. Sobre todo en el apartado que se refiere al espacio mental personal como inseparable del espacio físico. Eso me parece a mí sumamente interesante, ¿no? Y respecto de esto, muy significativa me resultó al respecto esta cita.
cuando dice, la doctora escribe lo siguiente, cito: el cerebro humano abre espacios al espíritu, que tiene primacía sobre la materia en la unidad del cuerpo personal, que es cada ser humano. Primacía, por tanto, de la plenitud personal sobre la plenitud corporal. Es una cita, o sea, no tiene desperdicio, ¿no? Como dicen en España. Es decir, es una cuestión realmente central que coincide plenamente con estas tesis de carácter fenomenológico, especialmente de Husserl. También podemos hablar de otros, ¿no? Autores respecto a este asunto. Fíjense, el cerebro humano abre espacios al espíritu. Está ya reconociendo ahí ese nivel precisamente del espíritu, que además es el término que utiliza la escuela fenomenológica, ¿no? El término Geist, ¿no? En alemán, que tiene esta connotación más amplia que el de espíritus meramente, y que justamente, como dice ella ahí, tiene primacía sobre la materia. Es decir, lo que decía Schiller, ¿no? Lo creado por el espíritu es más vivo que la materia, aunque sea material. Entonces, esto es una cuestión que, bueno, ahí se logra, obviamente, toda una serie de desarrollos ahí que van a sustentar esto que está afirmándose aquí, que me parece a mí sumamente significativo, y que va anunciando hacia dónde va el asunto. En este segundo capítulo se muestran además de manera muy sugerente fenómenos como los del problema de reconocimiento de la alteridad, dentro de nosotros, o la dimensión estética de la belleza física en el reconocimiento, digamos, de la belleza, por ejemplo, en este caso sí, física, ¿no? Lo que evoca ahí, haciendo, digamos, un recuento, o a veces remitiéndose a, con el conocimiento que ella tiene, de experimentos que se habían llevado a cabo a este respecto, etcétera. Y el culmen de la dimensión personal en este capítulo, que se juega en buena parte en el reconocimiento de sí mismo, del sí mismo con la conciencia de que es ese ser y no otro distinto. Cuando en el capítulo, en la parte esa donde habla del niño, ¿no? Que se sabe que es el mismo y que está ante el espejo, ¿no? Y se juega en el reconocimiento de sí mismo con la conciencia, repito, de que es ese y no otro, ¿no? En la famosa formulación de Pascal, que luego es minimizada o ridiculizada, pero que es muy significativa, ¿no? ¿Por qué soy yo y no otro? ¿No? ¿Por qué soy yo y no otro? Ese planteamiento pascaliano aquí se ve reflejado con su intento de explicación, o con su explicación también en el orden de la constitución bioquímica de la naturaleza humana. Y donde se muestra el fenómeno de la fusión entre identidad personal, la noción de identidad personal y la del cuerpo, cosa que, por ejemplo, Descartes no logra hacer. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Es decir, la identidad personal se resuelve en el mero cogito, en el yo pienso, ¿y qué pasa con el cuerpo? Y entonces ahí viene la cuestión de que el cuerpo o es la cárcel del alma, o me estorba, o sea, en una manera de corte platónico, pero el cuerpo está allí, está presente, y lo que tengo frente a mí, aunque lo haya puesto el genio maligno, le diríamos a Descartes, son cuerpos, y cuerpos algunos inertes, otros no, etcétera. Entonces me parece muy importante cómo se manifiesta eso en este segundo capítulo. Capítulo central es el tercero. Debo decir que se denomina el corazón del cerebro. Debo decir que, claro, siendo difícil decidirlo, pero si hubiera hipotéticamente alguien que me dijera, bueno, ¿qué parte es la que más te gustó? A mí es este capítulo, el tercero es el que me entusiasmó muchísimo, me gustó mucho, el que más, pero todos, ¿no? Pero este muchísimo, porque se trata del desarrollo de lo que ya se postulaba al inicio del libro, respecto, por ejemplo, a la analogía estructural del cerebro con el cuerpo mismo, con la corporalidad misma. O sea, ese esquema donde ella nos presenta cómo el cerebro posee vísceras, corazón y cabeza, ¿no? Pues bien, la segunda capa, que es la del corazón, que es la que aquí interesa, y es la que corresponde con el sistema límbico, que está superpuesta a la anterior, de la capa reptiliana, ¿no? Más primordial, vamos a llamarla así, sí, primitiva en ese sentido, no instintiva. Bueno, estamos en este segundo momento, ¿no? Antes del neocórtex. Entonces, en este nivel, ¿por qué le interesa a ella? Porque ella desarrolla el asunto del nivel de las emociones y de los afectos. Aquí es donde se juega una gran parte de la clave del asunto. Toda esta cuestión de la emoción y el afecto, que no se reduce, como por ejemplo, hablando de la modernidad, tratara de hacer, aunque genialmente lo trata de hacer Spinoza, tratando de mostrar cómo los afectos y las afecciones responden a un orden geométrico, ¿no? Y son definidas bajo ese punto de vista. Pues no estamos en este nivel, aunque hay explicaciones de carácter evidentemente biológico y fisiológico que son importantes de tomar en consideración. Es muy interesante la manera en que la doctora López Moratalla se aproxima a esta problemática
destacando cómo la medición afectiva del cerebro se traduce en términos espaciales de distancia, verdaderamente. Esta cuestión de la espacialidad a mí me pareció sumamente importante, o sea, literalmente sí, ¿no? O sea, cercanía y lejanía, quienes me son cercanos, quienes me son lejanos, ¿no? Desde el punto de vista afectivo, incluso en términos de distancia uno lo percibe incluso bajo ese punto de vista, ¿no? No es una mera metáfora, pues. Y aquí es donde inicia la tematización acerca de los denominados lazos, lazos familiares, ¿no? En particular los lazos familiares, los lazos afectivos también con otras personas, pero los lazos familiares de manera muy fuerte, porque se destaca cómo, hablando en estos términos espaciales, la distancia es mínima y esta distancia mínima se constituye como un bastión absolutamente inexpugnable de los afectos, en sentido genuino. Más allá de la interesante tipificación que también se hace aquí, además, digamos, cuando habla de los tipos de cerebros familiares, ¿no? Es decir, el filial, el maternal y el paternal, ahí hay que hacer toda una lectura ahí de desarrollo que hay que reflexionar. Más allá de esto, de acuerdo con la autora, importante señalar, a mi juicio, cómo está enfatizado aquí justamente el carácter plástico de la dimensión afectiva, independientemente de experiencias que puedan ser negativas o positivas en el historial personal del individuo, etcétera. Es una parte que es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera buena parte de lo que ella desarrolla en este capítulo tercero, a mi juicio, marca de manera muy decidida la impronta de una teoría no reduccionista ni determinista. O sea, la importancia de no caer en ese tipo de determinismo o reduccionismo en estos ámbitos, que es realmente de celebrarse, porque puede existir un tipo de reduccionismo, por ejemplo, biologicista, donde se dice, bueno, hay una constitución cerebral de determinada manera, de tal forma que, pues, esto explicaría el por qué la conducta de un individuo que se sube a un edificio y dispara en un campus de estudiantes y los mata a todos, y simplemente esto responde a un mecanismo, pues, de alteración bioquímica del cerebro, ¿no? Puede ser eso, pero no solamente es eso, ¿no? Sabemos, ¿no? O lo que perpetró Botnik, el Nuevo Oeste, cuando hizo la matanza de Utoya hace unos años, lo mismo, ¿no? Es decir, desresponsabilizar al individuo, ¿no? En determinado momento estoy yéndome a casos extremos, y podemos encontrar muchos otros, ¿no? Uno de los cuales está protagonizado por un ruso loco contemporáneo. En fin, esto lo podemos encontrar de esta manera interesante, pero que también existe, claro, un marcaje importante que es el que nos constituye en nuestra propia naturaleza de seres humanos y que es irrenunciable. No podemos hacerle como avestruces y negar nuestra propia naturaleza y condición, digamos, biológica, pero hay que tratar de desentrañar cómo en el caso humano esto se va articulando con otro tipo de dimensiones que se van destacando también a lo largo del libro. La manera en que se aborda, por ejemplo, regla de oro, me parece interesantísimo, ¿no? Ella misma lo pone en su enunciación original negativa y luego dice, pero sería más bien la enunciación positiva, y me encantó eso. O sea, no tanto no hagas a otros lo que no, más bien haz a los demás lo que querrías que te hagan a ti, ¿sí? Lo que querrías hacer a ti. Por supuesto, universal, o sea, esta regla de oro es una variante, lo sabemos, de propios sensus comunes, pero que filosóficamente la podemos rastrear en formulaciones conceptuales en varios filósofos, desde Aristóteles hasta Kant, ¿no? Evidentemente ahí tenemos parte del propio imperativo categórico kantiano, ¿no? En buena forma. O sea, haz a los demás lo que querías que te hagan a ti. O sea, si lo que tú, la máxima de tu acción puede ser considerada como una ley universal de la naturaleza, ¿no? O sea, para todos. Y ahí es donde el cuestionamiento es fuerte. Y donde el elemento, vamos a llamar así, naturalista, siga operando, por mucho que se ponga el grito en el cielo y se diga, no, el naturalismo no. Aquí es donde se rompen los relativismos éticos de los que hemos sido presas, sobre todo en los últimos, si no queremos siglos, en los últimos decenios, mayormente en sí, segunda mitad del siglo XX, siglo XXI. Es decir, existen de manera natural algunos elementos, y no tengamos miedo a utilizar el término, lo dice la doctora con otras palabras, pero es lo que yo rastreo, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, ¿no? Objetos que son elegibles y rechazables, y que intuimos tales sin mayor elaboración teórica y conceptual. Es decir, sabemos que la realización de un determinado acto humano comporta algo que es per se rechazable, aunque yo lo haga. Eso hace que yo me responsabilice del acto. De otra manera, pues no habría ningún tipo de responsabilidad al respecto. Constituyen un a priori, ¿no? Ahora, es cierto que no se puede aplicar a rajatabla a todo el fenómeno humano en la conducta, pero sí hay un núcleo básico, fundamental, elemental, muy elemental,
en donde yo me percato que privar de la vida a otro ser, no solamente humano, pero es algo que a priori de entrada por lo menos es rechazable. Ahora, puede ser que lo haga porque me tengo que defender, tal vez, van a matar a mi familia, o a lo mejor lo atropellé y yo de todas maneras me percato que no lo hice a propósito, pero sigue siendo un objeto rechazable. O sea, me percato de que es algo que no debería de darse. Y por si fuera poco, este capítulo inaugura una tesis hermosa que luego se va a desarrollar hasta el final del libro, lo va a desarrollar ya después en los capítulos restantes, ¿no? Que es justamente el valor de la familia. La familia como paradigma justamente del ser relacional, ¿no? Es el que se elige aquí de una manera muy fuerte y que me resulta a mí sumamente interesante. De hecho, es lo que le da el subtítulo al texto, ¿no? Bueno, el subtítulo que en realidad es el núcleo, ¿no? Los vínculos familiares en el corazón del cerebro, ¿no? Entonces, pero aquí de alguna manera se inaugura esta tesis, más allá de constataciones superficiales o repeticiones de lugares comunes. Es decir, el valor de lo familiar es demostrado precisamente desde un punto de vista bioquímico, con la conciencia de que es multifacético, es decir, que responde a consideraciones, por ejemplo, a varias consideraciones, vamos a llamarles así, sabemos que el término puede variar, ¿no? Pero todos entendemos qué queremos decir cuando decimos consideraciones posmodernas, varias de las cuales afirman sin más que, por ejemplo, y eso lo he escuchado a varios de mis colegas en determinado momento en ciertos ámbitos, la familia está sobrevalorada, o mejor dicho, el papel de la familia está sobrevalorado en nuestras sociedades. Me parece que esto no es así, ¿no? Y el cuarto capítulo, a partir del cuarto capítulo, se establece la corroboración, además, por si fuera necesaria, de el asunto de la constatación de la diferencia sexual. Y si queremos, sin entrar en el debate de manera directa en este momento, ¿no? Que lo implica, en la famosa cuestión del género, ¿no? Toda esta cuestión de sexo, la cuestión del género, ¿no? Preferencia sexual, etcétera. La doctora López Moratalla lo dice sin ambajes de una manera que me pareció interesantísima, ¿no? En la siguiente cita, el determinismo genético, dice ella, el determinismo genético del sexo es muy fuerte. Los trabajos que intentan borrar de alguna forma ese determinismo no son más que ciencia ficción y divulgación cargada de ideología. Muy bien, perfecto, totalmente. Nosotros suscribimos absolutamente esta idea y se vio hasta, digamos, indulgente y generosa, ¿no? Con quienes pretenden, digamos, borrar este elemento que me parece importante, ¿no? Es decir, los seres humanos somos seres sexuados, y los sexos son estos dos, ¿no? Mujer y varón, digamos, como principio fundamental, ¿no? Del ser sexual, mujer y varón, inevitablemente. Que se puedan superponer ciertos elementos, habló en su momento del aspecto genético y luego epigenético, etcétera, eso lo sabemos, pero aún ahí, no podemos soslayar, digamos, la potencia y la contundencia que tiene esta base de carácter inamovible, ¿no? Que es justamente nuestra condición de seres sexuados y básicamente, digamos, en esta doble expresión, en esta dualidad expresiva, ontológica, que constituye el hecho de ser mujeres o varones. Claro, porque quiero hacer notar que como sea, ella utiliza, lo digo por lo siguiente, ella utiliza el término construcción de los cuerpos y cerebros masculinos y femeninos, pero a mí me parece, salvo que ella diga lo contrario, que no se refiere a esa idea peregrina de que finalmente lo masculino y lo femenino son meramente constructos. De hecho, ella realiza una crítica muy breve al final, de paso contundente también, pero muy breve, a las posiciones, por ejemplo, de Judith Butler, ¿no? Sobre el asunto. O sea, son meramente constructos. Obviamente no dice eso. En el caso de la construcción corporal, el componente genético es mucho más fuerte. En el caso de la construcción cerebral, me pareció entenderlo así, ¿no? Hay una mayor plasticidad, evidentemente, pero sin entrar en mayores detalles, que claro, la placentera lectura del texto le da. Quiero expresar además mi admiración por la forma que tiene la doctora Natalia para hacer accesible, como decía al inicio, sobre todo a los legos, como yo, ¿no? En algunos temas, fenómenos de gran complejidad y que normalmente los científicos, aún aquellos que tienen fama de ser buenos divulgadores, no logran siempre transmitir con esta claridad y precisión. Esto es especialmente patente, a mi juicio, en todo el libro, pero en el cuarto capítulo de una manera enfática, porque habla de procesos como, por ejemplo, la cuestión que, así enunciada precisamente parece absurda, ¿no?
la arquitectura de las conexiones corticales y subcorticales, de acuerdo con el sexo, entre otras, ¿no? Y otras cuestiones que cuando uno lo va leyendo va comprendiendo bastante bien, ¿no? De qué va el asunto, y que son desgranados con gran sentido, diría yo, pedagógico, si le ponemos un nombre, ¿no? Didáctico, para dar a entender procesos que normalmente, repito, pueden parecer oscuros o bien poco comprensibles, o cuya comprensión en última instancia es solamente accesible a una secta de iniciados, ¿no? No es así en el caso, ¿no? Y hay otros temas, ¿no? Como la cuestión esta de la lateralización masculina y femenina y demás, que me parecen muy interesantes. Casi termino. Los subsiguientes capítulos, del 5 al 7, los tres últimos, se centran básicamente, justamente, como decía, en la condición familiar de los seres humanos, en esta condición familiar que poseemos los seres humanos a partir del fenómeno de procreación, entendido también como espacio, le llama así espacio de procreación, lo que lo distinguiría de una mera reproducción. Se transita hacia consideraciones en las que se enfatiza cómo las personas trascienden la mera supervivencia para generar una libertad de amar, pero partiendo del núcleo mismo de la sexualidad. Hay un interesante abordaje que se dirige tanto al hijo, en el capítulo 6 específicamente, solo consagrado a ello, como a los padres, diferenciados desde luego en madre y padre, en el capítulo 7, en lo que ella denomina respectivamente vínculo de apego filial y luego vínculo de apego materno y vínculo de apego paterno, respectivamente, ¿no? Cierra el círculo hermenéutico entonces con el que ella inició y que constituye la hipótesis de trabajo. O sea, el ser humano al nacer está incompleto y requiere de verse completado, pero este fenómeno del ser completado se absuelve sobre todo en el seno familiar, ¿no? Esta magnífica contribución en el ámbito de lo que podemos denominar, a mi juicio, neurofilosofía, como decía yo al inicio, se caracteriza por ser un libro, bueno, desde luego documentado tanto por la elaboración teórica absorbido a lo largo de su itinerario intelectual por parte de la autora, como también por la constatación a nivel experiencial de ello. Desde un punto de vista general, como yo también decía al principio, esta obra me parece que constituye un ejemplo del equilibrio que puede y debe conseguirse entre los discursos de las ciencias positivas, especialmente las biológicas, y las ciencias humanas y la filosofía, incluso con un paradigma que debería de ser muy tomado en consideración por la bioética contemporánea, ¿no? Porque a los científicos, por un lado, les viene bien, lo sabemos, una dosis de apertura hacia lo que no está determinado por naturaleza y, por tanto, un cuestionamiento que se dirija al interior de su propio quehacer. Y al filósofo le viene muy bien una dosis de humildad para contrarrestar la soberbia en la que con cierta frecuencia nos instalamos, desconociendo muchas veces en qué consisten los fenómenos que se apresura a deconstruir. O sea, no conoce de ciencia, la deconstruye, ¿no? Y la que además no conoce de arte y hace lo mismo con ello, y etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, no solamente a construir, a veces lamentablemente simplemente a destruirlo, ¿no? Desde un punto de vista muy particular, la gran aportación que nos suministra el texto, sí, porque lo otro es desde el punto de vista general, desde el punto de vista particular, la gran aportación que a mi juicio suministra el texto, una de ellas, es, sin duda alguna, la importancia que reviste precisamente esta condición, ¿no? Esta condición familiar de los seres humanos, condición que, como ya había yo señalado, ha sido vilipendiada, poco valorada, a veces incluso ridiculizada, desde por lo menos los últimos 100 años. La dimensión afectiva, sabemos que está íncita en los seres humanos, pero no puede desarrollarse más que a través del lazo familiar, como bien lo muestra la doctora López Moratalla. Y lo que ella les decía, ¿no? En el prólogo ella dice lo siguiente, lo dice con textual así, dice ella: quizá sea por mi condición de bioquímica, por lo que precisamente no puedo separar en el ser humano el nivel de la biología del nivel del espíritu. Eso dice ella, ahí termina su cita. Yo diría que es de celebrarse que una bioquímica como ella, de su nivel, reconozca justamente el ámbito del espíritu, este nivel del espíritu en relación con el nivel de la biología. Distingue ambos niveles como expresivos de la misma realidad humana, y qué bueno que no los pueda separar. Otros dirían simplemente que no hay más que el nivel biológico y que del espíritu no es más que, el del espíritu no es más que un nivel inventado por una metafísica trasnochada que simplemente hay que superar sin más, metiendo todas las consideraciones filosóficas dentro de tal metafísica, lo que a todas luces pues, es algo reduccionista, erróneo y, bueno, falaz.
al final, ¿no? Ella no es esto, ¿no? Es decir, no los separa, pero no los confunde. Y eso me parece algo muy interesante en línea de continuidad con lo que ya señalábamos al principio. Termino diciendo que el libro que hoy estamos presentando, que tenemos el honor de presentar, da cuenta de cómo la relación familiar surge en lo que se llama el corazón del cerebro, lo que llamamos corazón del cerebro, y explica, entre otras cosas, por qué el yo, que en su camino histórico en la filosofía se ha erigido o se fue erigiendo como un soberano cada vez más descarnado y abstracto, este yo, puede entrar, pese a esa condición aparentemente solipsista infranqueable, en relación con otros, constituyendo formas asociativas como comunidades, sociedades, estados, instancias que no podrían explicarse sin la condición primigenia de la persona humana como ser esencialmente familiar. Hasta aquí mi contribución. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Eduardo, como siempre profundo, ampliando y abriendo también caminos a partir de la lectura tan interesante que estamos proponiendo el día de hoy. La persona es una, repetimos en cuanto podamos en el CISAV, y humanos, los vínculos familiares en el corazón del cerebro, es una contribución fenomenal para poder profundizar y comprender aún más claramente esto. Doctora Natalia, quisiera dejarle la palabra y disponibles todos para escucharlo. Antes quisiera solamente recordarle a los asistentes que tienen la posibilidad de formular sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Ahí las tomaremos en cuenta para que al final tengamos un pequeño espacio de intercambio. La palabra es suya, doctora. Vale. Muchísimas gracias, Gianpiero Aquila, por esta presentación. Y bueno, Eduardo González Di Pierro, creo que le ha sacado un brillo al libro que yo misma me he sorprendido. Muchas gracias por esa lectura serena, profunda y, bueno, y me ha comparado con gente o filósofos. Me encanta la filosofía, también la antropología fundamentalmente. Bueno, yo solamente quería, aparte de dar de nuevo la gracia de todo corazón, quería volver a ese punto central, como ha dicho el doctor González Di Pierro, que constituye, bueno, pues para mí fue un gran descubrimiento y que se ha ido desarrollando y que apareció en un momento después de mucho tiempo de esa fusión de los dos niveles. Si puede, subimos esto es. Voy a ponerla en... Eso es. Vale. Entonces, comentaba diciendo que esta antropología de la corporalidad que hay en este libro me ha llevado también a recoger todos mis trabajos de bioética numerosos, ¿no? Desde la corporalidad en este libro que, bueno, se publica hace muy poco tiempo. No hago propaganda de los libros, no tengo ningún beneficio económico con ellos. Decía esto, que hay esa bioética de la corporalidad, que es un seguimiento de ese mismo tema. Entonces, desde hace unos años persigo una serie de preguntas que le hago a la biología humana, que no es zoología, con la finalidad de alcanzar pues, un enlace interdisciplinar con la antropología y una bioética de la corporalidad. Son preguntas de fondo, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué hace personal el cuerpo-cerebro del hombre y de la mujer? ¿Qué tiene de peculiar nuestro cerebro? Y para mí el momento clave fue cuando me di cuenta que hay un plus de realidad en cada persona. Ese plus de realidad es la fusión íntima de los dos niveles que tiene cada ser humano, ¿no? El nivel biológico, que, bueno, contiene también, está también presente en la biología, lógicamente, información genética, información epigenética y la integración en el organismo animal.
Pero el ser humano tiene además de la información genética que ya le determina ser hombre o mujer y que se mantiene así hasta cuando hay alteraciones en la composición genética o la expresión de algunos genes. Lo mismo, integración unitaria, pero hay ese plus más, que es una información relacional y da lugar a un cuerpo humano, y este es el nivel personal con esa fusión. Lo mismo ocurre con el cerebro, porque el cerebro es parte del cuerpo, ¿no? Los niveles cerebro-mente están también fundidos intrínsecamente en cada persona por ese mismo fusión de los niveles, ¿no? Así nos encontramos con un espacio físico del cerebro, pero cuando existe esa información relacional, pues aparece un espacio de trabajo mental. La mente, que es inseparable, necesita que el cerebro esté encendido las redes correspondientes del cerebro. Lógicamente, si ya desde el punto de vista genético se es hombre y ser mujer, al final el cerebro es de hombre o de mujer, con las diferencias propias de él. ¿Qué hace la biología humana tan distinta de la zoología? No hace mucho que me di cuenta de que la diferencia tan distinta que hay entre el hombre y los animales es la diferencia que existe entre los principios vitales de uno y otro, ¿no? Principio vital de todo individuo, lo que llamamos también mensaje genético, programa genético, etcétera, ¿no? No se hereda, sino que se genera con el material genético que hereda del padre y la madre, con un inicio, un encendido, una puesta en marcha de la información genética en la fecundación y un final con la muerte. Entonces, el principio vital del animal construye un organismo retroalimentando la información genética y a lo largo de todo ese proceso. Y cuanta más retroalimentación hay, más partido se le saca a los genes, podemos decir, más complejo es el organismo resultante y más capacidades poseen los individuos de esa especie. Bueno, como es un clásico ya, el animal tiene objetos en su medio que desencadenan, lo captan y el sujeto responde en ese campo de acción, ¿no? Y ese principio vital, así de simple, podemos decir, para la construcción de un organismo animal, está causado simplemente por la eficiencia de la reproducción. De forma que el animal queda siempre encerrado en los automatismos propios de la respuesta de su especie a la situación que corresponda. Sin embargo, el principio vital humano no es igual, y eso lo vemos en que el cuerpo humano y el ser humano, a diferencia del animal, está abierto a la influencia del entorno familiar, educativo, cultural, ¿no? Está abierto a las huellas que dejan su misma experiencia, sus decisiones, ¿no? Ese ciclo estímulo-respuesta en el hombre tiene brechas, está abierto, ¿no? Y bueno, lo vemos que humaniza las necesidades biológicas, abriéndolas siempre a la relación personal, ¿no? Sin borrar su fin. Típica ejemplo que suelo poner, pues es la necesidad, el hambre, la necesidad de comer, ¿no? Esa necesidad existe. Pero el hombre hace de la comida, ¿no? Pues un elemento de relación, de celebración, de amistad, en fin, lo abre a la relación personal, ¿no? Y también abre brechas del espíritu a la materia, precisamente con los hábitos intelectuales y las virtudes morales, ¿no?
Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque en definitiva la vida humana que transmiten los progenitores constituye un cuerpo muy peculiar, un cuerpo que no es especializado, que está liberado del encierro en los procesos biológicos y que está abierto hacia el mundo y los demás. Voy a subir esto. Bien. Hay en cada ser humano un plus de realidad que le hace ser persona. O sea, decir que es persona es el que posee ese plus de realidad. Ese plus de realidad es la fusión intrínseca de los dos niveles. Y eso hace que el hombre tenga pues esa dimensión que le permite vivir en convivencia con los demás, es decir, lo que se funde es su capacidad relacional, la información que le viene además de la genética y la epigenética, de la relación con los demás, y precisamente está enlazada la vida biológica y biográfica por un solo sujeto con dos dinamismos, no son igual el dinamismo de la vida biológica que el propio de la libertad personal, que varía en cada uno, ¿no? Y esta idea de que el nivel biológico quede intrínsecamente fundido en su origen mismo, o sea, es lo que le da origen a cada persona, con el nivel del espíritu, engloba esas cuestiones que, bueno, fui trabajando con el tiempo, pero que se hicieron entonces una fuerte luz también, se iluminó más, ¿no? Y es cuando es concebido de progenitores humanos, cuando el ser concebido de progenitores humanos es cuerpo humano, es decir, es persona o individuo de nuestra especie, ¿no? Bueno, durante muchos años, y como hemos hecho muchos, ¿no? Pues hemos ido pues, por el aborto, por la fecundación in vitro, etcétera, intentando mostrar que no hay una fase prehumana de la vida de la que se pueda tomar posesión, ¿no? Y manipular, sino que el cigoto es cuerpo humano, ¿no? Y entonces eso lo hemos desarrollado bastante, ¿no? Y por otra parte, el carácter personal de todo cuerpo humano, es decir, ¿dónde está lo que hace humano el cuerpo y el cerebro? Bien, como ha comentado Eduardo González de Pierro, pues nace sin terminar, necesitado, bueno, y eso que se ha desarrollado mucho, lo que nos hace ver es para su misma constitución, para que pueda estar de pie, para que pueda pues tener las manos libres, es decir, va rompiendo automatismos que el animal hace que se dediquen las manos, por ejemplo, que son claves para el hombre, pues que expresan la inteligencia, en definitiva, manifiestan la inteligencia, todo lo que puede hacer con la mano, ¿no? Con la pinza, ¿no? Y todo el cambio que ha supuesto eso, pues está ligada a un cerebro muy peculiar que está construido a base de relaciones humanas y es capaz de controlar los movimientos finos. El estar de pie pues hace que los sentidos del oído y la vista tengan mucho más importancia que el olfato, es decir, un cuerpo que está liberado del encierro en los automatismos del animal. Esos tres puntos claves para describir el cuerpo humano se expresan también, hay tres puntos, yo quizá he buscado los tres, pero bueno, engloban muchas otras cosas, ¿no? Hay un plus, para que el plus de realidad pueda ser real, ¿no? Pues tiene que existir una arquitectura cerebral específica, ¿no? Que permita, pues, fundamentalmente el lóbulo frontal y los lóbulos parietales superiores, que solo existen en el hombre, ese desarrollo, y que permiten además combinar en grandes redes de
conexiones entre neuronas, lo que es el lóbulo parietal superior y el frontal, ¿no? Y una complejidad estructural tal, se entrelazan de tal forma todas las terminaciones de una forma totalmente ordenada, siendo la estructura más ordenada de la naturaleza, de forma que las conexiones entre neuronas van dando lugar a fibras, fascículos, se entrelazan entre sí las fibras y se ordenan según los tres ejes, el rostro caudal, superior, inferior, derecho, izquierda, ¿no? Perfectamente ordenado. Entonces, esa ordenación donde cualquier neurona de un extremo puede conectar con otra de otro extremo, de la corteza, del sistema límbico, del corazón del cerebro o de la parte más que se une más visceral del tronco, hace que lo finito, porque es un volumen de neuronas, ¿no? Es decir, un órgano limitado en el cráneo, y sin embargo es infinito. Las posibilidades que tiene de hacer conexiones le permite esa apertura. No, ¿Sí? El lugar y 3 plus de funcionamiento. Es capaz de decir para y piensa, y no responder automáticamente o encerrado en los automatismos del estímulo-respuesta. Tiene una memoria intemporal que no guarda recuerdos, sino que es capaz de traer el pasado al presente y del presente proyectar el futuro por esas regiones que se solapan, y que permite la subjetividad, la autoconciencia como un yo continuado en el tiempo, en el pasado, presente, futuro, ¿no? Y clave, el cerebro humano, lo emocional y lo cognitivo están integrados, permitiendo así un control cerebral de todo lo que supone el conocimiento, además, que dan las emociones. Eso está siempre unido. Y es un cerebro con corazón. Es decir, que todo ese interior, el sistema límbico que procesa las emociones y los afectos, pues están en el núcleo central y por tanto relacionados con la cabeza del cerebro, lo que puede ser la corteza cerebral, y el tronco visceral, ¿no? Y esa unión, decíamos siempre, lo unitivo y lo cognitivo van unidos, capacita un juicio moral y un juicio la capacidad de juicio, y además la riqueza afectiva se debe a que va habiendo un contenido cada vez más cognitivo en las distintas emociones. Bien, voy acabando. El contenido del corazón del cerebro, el núcleo fundamental, son los vínculos familiares. La afectividad se mide como distancia, genera un mapa que es circular, que es una esfera, y que bueno, pues puede tener eje de jerarquía, afiliación, amistad, y el núcleo de esa esfera son los amores familiares, de tal forma que cuando son muy intensos tienden a cero. De hecho, cuando está bien equilibrado, amueblado el corazón, ¿no? Y es un GPS para situarse en el mundo de relaciones con los demás. Tener muy fuerte este núcleo, donde están todos aquellos vínculos que tienden a cero, pues hace que todos los demás se acerquen, se disminuya la distancia, y por eso es tan importante, ¿no? Entonces, un dato que también tardé en darme cuenta de que se podía ver desde el cerebro, que no somos ni determinados ni indeterminados, sino que somos autodeterminados, es decir, libres. ¿Qué es lo que comunica por qué hay una capacidad, una información relacional? Las relaciones tienen que ser libres y son personales. Es
Es decir, son la relación que nos constituye en seres humanos, ¿no? Pues requiere respuestas, y las respuestas o son libres o no son respuestas humanas, ¿no? Son automatismos, ¿no? Entonces, hay un carácter. Esto es un tema que yo estudié en químicas en los años 60, que me llamaba siempre mucho la atención, y es el lado irregular de la naturaleza. Y es que el cerebro, solo el cerebro humano, funciona con esta dinámica que se llama del caos determinista. Quiere decir que algunos procesos naturales que siguen este caos son procesos muy dependientes de las condiciones iniciales. Entonces, un pequeño cambio, se suele decir, el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil hace un tornado en Florida, ¿no? O sea, es decir, un cambio en las condiciones iniciales, el aleteo de una mariposa, puede hacer que se determine la trayectoria, en ese ejemplo concreto, de los flujos de aire y de nubes, etcétera, ¿no? Nosotros somos capaces, una de las características que he señalado es que somos capaces de frenar y razonar y tener una respuesta entonces que no es automática, ¿no? Cuando frenamos, el para y piensa, ¿no? Indetermina la trayectoria que va a tener una respuesta o la respuesta a un estímulo, ¿no? Pero no se queda indeterminado. ¿Por qué? Porque el caos es determinista. Es decir, esas trayectorias de liberación del automatismo tienen unos atractores en el cerebro que son los grandes amores y los hábitos. Y entonces nosotros, si tenemos fuertes amores y tenemos hábitos, podemos ser con gran facilidad libres y podemos tener libertad para todo, porque es libertad de amar, lo que en definitiva cuenta en el hombre. Y creo que he terminado prácticamente. Entonces, cuanto más libertad, cuanto más amor haya. Si el núcleo fundamental que parte del núcleo familiar y que acerca y hace acercarse, disminuir la distancia hasta el cero, que son el cero distancia, ¿no? Pues, y disminuye las demás, cuanto más capacidad tengamos de relaciones personales cercanas, ¿no? Más libertad. Y cuanto más entrenamiento haya, cuanto más hábitos intelectuales y virtudes morales haya, conocemos bien cómo entrenan el cerebro y cómo modifican áreas del cerebro, pues más fácil es la libertad, porque tenemos más facilidad para hacer lo que queremos y no lo que nos dictan pues simplemente las ganas o Bien. En resumen, creo que lo que yo considero fundamental y que lo ha reflejado muy bien nuestro amigo González de Pierro, existe un único principio vital. El principio vital biológico está potenciado al nivel del espíritu. ¿Qué significa que está potenciado, que tiene esa capacidad nueva de relación con los demás? Pues está potenciado con la libertad intrínseca a cada hombre. El plus de realidad de cada persona humana, en definitiva, es libertad, potenciamiento con libertad, necesaria, imprescindible, somos necesariamente libres porque somos seres relacionales y no puede haber una relación personal si fuera automática, ¿no? Se llamaría otra cosa, pero nunca sería una relación interpersonal. Bueno, y el cerebro humano posee más realidad que ningún otro cerebro, no tiene nada que ver en su organización. Bueno, eso es una exageración decir, pero es que realmente los niveles de organización del cerebro humano dejan pues en presente y asombrado a cualquiera que se meta en él, ¿no?
la estructura funcional más ordenada y más compleja de la naturaleza, y tiene un plus en su estructura, en su arquitectura funcional y en esa dinámica irregular de los procesos irregulares de la naturaleza, que no está todo tan causa-efecto, estímulo-respuesta, es decir, que hay todo una capacidad propia de cada una de las personas de frenar cuando quiere los flujos automáticos, ¿no? Romper el automatismo, y entonces, según su propia condición, según la capacidad de amar y de ser amado, ¿no? Pero la capacidad de amar y los hábitos que tengan, ¿no? Pues le permiten ser sumamente libre, ¿no? Mucho más libre. Entonces, esa es una idea central. La atracción de las trayectorias de la respuesta personal permite que la libertad no sea ni determinación, no viene determinado más que el sexo, ni determinación, sino que realmente suponga autodeterminación, libertad. Bueno, yo doy por terminado la presentación y no sé si la cierro o no la cierro. Bueno, abro aquí. Yo creo que se puede cerrar para dar pie a un espacio de... Para citar la verdad. Sí, vamos a ver. Sí. Arriba tiene la... Ande. Ya estamos. ¿No? Muy bien. Vamos a dejar un breve espacio de diálogo, agradeciéndole enormemente la presentación y la claridad de la presentación. Tanto Eduardo como yo, a mí al menos personalmente me ha dejado muchas inquietudes y quisiera también manifestarla, pero primero quisiera empezar con una pregunta que me ha llegado y quisiera preguntársela en estos términos porque me parece que es un buen incipit para abrir este espacio de diálogo. En la segunda conclusión que hace poco mostró, nos preguntan, ¿está consiguiendo entrenamiento del cerebro con educación de la persona? Esta es la pregunta. Sí, la educación en definitiva es entrenar el cerebro en su aspecto cerebral, de capacidad la educación es mucho enseñar a pensar y es mucho que el corazón o que la cabeza y el corazón estén bien amueblados, ¿no? Entonces, claro, tenemos lo mismo que los vicios destrozan el cerebro y rompen conexiones, muy claro, está muy estudiado las adicciones, tanto químicas como de Internet, ¿no? En términos amplios, destrozan áreas concretas del cerebro porque funden las conexiones, la capa que cubre el asón de cada neurona, donde se realizan las conexiones entre neuronas, ¿no? Y se rompe esa vaina de mielina que le rodea. Bien. Pues entonces tenemos muchos datos de cómo a medida que la idea del entrenamiento es muy clara, la vivimos con el sistema motor, con el ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, entrenar en un sentido de conocimiento, búsqueda de la verdad, de esa capacidad de pensar, de controlar muy bien, no me gusta la palabra controlar, de procesar muy bien las propias emociones, el conocimiento que requieren, que da lugar de uno mismo y de la realidad que está viendo, las emociones que despiertan, ¿no? Que se despiertan, los afectos, todo eso se entrena. Y el cerebro cambia profundamente con el entrenamiento, de tal forma que si uno se entrena, pues
la ley del gusto, para no seguir automáticamente, me apetece, no me apetece esto, tal, y ahora quiero esto y ahora quiero lo otro, ¿no? Que es un hábito fuerte, ¿no? Y que deberíamos de tenerlo fuerte, pues eso facilita después ser libre, en el sentido de que tienes te facilita en esa dirección. O sea, si tú te has entrenado a decir no en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Que sea un poco menos racional, ¿no? Irracional o dejándose llevar, pues entonces facilita o que pueda decir luego no a otras cosas que no quiere realmente y que las emociones, el gusto, el deseo le llevan, ¿no? Esos son puntos claves en la educación, me parece que es importante los afectos, educar las emociones ahora sobre todo, con tanto emotivismo, ¿no? Y en esa línea, en definitiva, enseñar a pensar y enseñar a ser libres con ese entrenamiento. Me parece que es un núcleo de la educación. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta que nos llega mientras si Eduardo puede intervenir y simplemente me pide la palabra, de parte de otra pregunta. Julián Marías habla de que hay una atracción natural entre varón y mujer. Y él, Julián Marías, la llama magnetismo. En el corazón del cerebro, ¿se puede registrar este fenómeno? Mucho. Es de los grandes temas que el tipo yo tengo algunos vídeos y creo que en el libro también sale algo acerca del cerebro enamorado, el cerebro emparejado, ¿no? Es decir, que realmente se ha podido determinar, o sea, en neurociencia solo medimos las emociones, lo demás pensamiento no se puede medir de ninguna forma ni conocer, ¿no? Pero las emociones que despierta algo sí, todo despierta algún tipo de emoción. Y entonces se ha estudiado las emociones que despierta el ver la fotografía de la persona amada, por ejemplo, ¿no? Frente a otras parecidas, tal, de esto, y así seguir el núcleo de cómo esos distintos componentes emocionales se asocian. Por supuesto tienen un componente erótico y se puede describir perfectamente en el cerebro lo que pasa en ese magnetismo, ¿no? Y que, bueno, no le vas a poner la persona delante porque lo tienen metido en un aparato, ¿no? Pero sí puede medir las emociones. Eso está muy estudiado y se distingue también en el cerebro lo que es el amor, el enamoramiento, ¿no? Que es más pasivo, no se siente, ¿no? Del amor ya de una pareja sólido, ¿no? Que les lleva al matrimonio y que es mucho más activo porque es aceptar al otro, amar al otro, ¿no? Aceptarlo como es, hacerlo tan propio como puede el matrimonio, ¿no? En esa unión. Entonces sí, el cerebro nos sirve para eso, para analizarlo así. Muchas gracias. Sigo con las preguntas que nos están llegando de parte de una persona que le manda muchísimos saludos. El nombre que aparece es Asus, fue sinodal en su tesis doctoral en el 71. Y le formula la siguiente pregunta. En el inicio de la vida, el cerebro no está totalmente desarrollado. ¿Cómo puede autodeterminarse el embrión? Bueno, lógicamente las capacidades humanas, cualquiera de las capacidades, y por tanto la libertad también, ¿no? Como capacidad humana esencial, pues necesitan, para manifestarse, necesitan
un cierto desarrollo del cerebro. No le podemos pedir a un niño de 3 años, ¿no? Mucho menos a un embrión, que no le pedimos nada, que tenga pues las actitudes o las capacidades que tiene uno de 10 años o que tiene un adulto o lo que sea, ¿no? Entonces, el que no aparezcan ha sido una de las pegas que se ha puesto siempre en el origen de la vida, ¿no? Hasta que no tenga uso de razón, hasta que no tenga no sé qué, cada uno ha puesto la fecha donde quiera, ¿no? Entonces, es decir, algo que ha costado la comprensión y poderlo desarrollar en profundidad, por no distinguir lo que es poseer una capacidad, que desde el inicio es persona y porque es titular de un cuerpo humano, y el cigoto es un cuerpo humano que tiene los ejes trazados ya del cuerpo. Es más, si no hubiera sido potenciado su principio vital desde el inicio, no podría darle un cuerpo humano. Dar lugar a un cuerpo humano, ¿no? Vale, entonces otra cosa es cuando se manifiestan esas capacidades. No dudamos de que un niño de 3 años es humano, ¿no? O que de 7 o que de 15, ¿no? De ahí, pero no le pidas tampoco a un adolescente de 15 años, ¿no? Pues la madurez, por ejemplo, de un adulto responsable, ¿no? O sea, es decir, que el cuerpo se desarrolla y las manifestaciones del espíritu en el cuerpo se desarrollan, aparecen también en momentos concretos que dependen fundamentalmente del desarrollo cerebral. El embrión no tiene ni células cerebrales hasta la segunda semana. A partir del día 15 empiezan las células madre que van a dar lugar a las neuronas y al cerebro empiezan en ese momento. Antes de los 15 días no tiene ni células. El cigoto es un organismo unicelular, ¿no? Entonces eso pues ha sido aprovechado esa idea, y por eso creo que es esencial distinguir lo que se posee y cuando se manifiesta lo que se posee, ¿no? Teniendo muy en cuenta que, por eso me parece que cuando entendí que el principio vital humano es más que el principio animal y que está potenciado precisamente con libertad porque está abierto a las relaciones interpersonales, ¿no? Me di cuenta de eso, es decir, que si no estuviera ahí en el inicio, no hubiera sido potenciado con libertad lo que es el material genético que procede de los progenitores, nunca daría lugar a un cuerpo humano, y que el hecho de cuando aparece un cuerpo humano es esencial. No sé si... Muchísimas gracias. Tengo otras 2 preguntas. Yo creo que podemos encaminarnos hacia el final. Digamos, para ustedes ya es bastante tarde. La primera es esta. El papel del lenguaje en el desarrollo neuronal y en el ejercicio de la libertad. ¿Cómo se desempeña? Es decir, ¿qué peso tiene? ¿El lenguaje? Sí. Y la segunda pregunta la formulo así. En el grande debate sobre la identidad de género, ¿qué tanta correlación hay en el desarrollo de la persona, en el desarrollo cerebral y neuronal, en correlación con la constitución de la propia identidad de género? Estas 2. Voy primero a esta segunda. Que no sé si he entendido muy bien la primera y volveré. A ver, toda la ideología de género es un fraude absoluto a científico y que no tiene el más mínimo fundamento. Por eso se impone en las leyes, se impone en la enseñanza, se impone en esto, porque es irracional. Y lo he dicho muchas veces en foros muy distintos, ¿no? Y de momento no me han pegado mucho. Entonces, quiero decir que pretender que no exista el sexo
femenino y masculino, hombre y mujer, cuando la naturaleza es así, es decir, que no hay organismo desarrollado y que se reproduzca tenga reproducción sexual donde no haya marcadamente diferencias entre el femenino y el masculino, ¿no? Entre el macho y la hembra, ¿no? Entonces, la idea de que nosotros podemos imponer otra serie de géneros, otras situaciones y tal, es una descomposición total de la persona. Entonces, la identidad personal está desde el principio, desde el primer momento, que es persona, y apoyada en los cromosomas XX o XY y luego en otra serie de factores que proceden de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay alteraciones, porque puede haber alteraciones en los genes, en los cromosomas XY, en algunos genes que dan, por ejemplo, predisposición a la homosexualidad o que dan un efecto en la transexualidad. Los transexuales es un defecto genético que deja perfectamente el cuerpo y que es un problema mental de la red neuronal que permite la percepción del propio cuerpo. Hay una distorsión por un origen genético conocido y esa distorsión hace que tengas repugnancia hacia sus partes sexuadas y quieras de alguna forma ser otra cosa. Bueno, esto, como algunas malformaciones de los intersexos, ¿no? Que son desarrollo anormal por algún motivo genético que es conocido de las gónadas, y que da distintos componentes distintos. Ahí es el cuerpo el que falla, ¿no? Y es arreglable además, ¿no? Otros síndromes de tipo Morris o Klinefelter, quiero decir, hay una serie de malformaciones. Entonces, la ideología de género lo que pretende decir es que todo eso son variantes. No le negamos el carácter personal de ninguna forma, al contrario a todas esas manifestaciones. Sin embargo, lo que se dice es que son elegibles, además, que son condiciones humanas, ¿no? La condición humana es femenina o masculina y además tiene una posibilidad de tener un síndrome tal o que no les cambia para nada ni su sexualidad ni su persona, ¿no? Ni su ser personal, que es persona hombre, persona mujer, persona femenina, persona masculina, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Pues que son puramente variantes iguales. ¿Qué tenemos con eso? Son iguales las personas, pero considerar que eso es así y que es elegible y que es fluido, yo puedo elegir ser etéreo, luego ser homosexual, luego ser lo que sea, o cambiarme el cuerpo para que me encuentre más a gusto con mi cerebro que tiene esa angustia, y sobre la base de hacerme una hormonación como se está haciendo a niños, que son los disparates más tremendos que se están pudiendo hacer, ¿no? Quitándoles la pubertad, barbaridades, y una cirugía que les lleva a ser impotentes, por supuesto todos ellos estériles, ¿no? Que después quieren acudir a fecundación in vitro y a que se les reconozca el derecho a la reproducción, ¿no? A comprar un embrión en definitiva, ¿no? Bueno, quiero decir que es tan absurdo, tan irracional y yo creo que falta un poquito de fuerza de combatir a todos esos movimientos altamente patrocinados, ¿no? Que pretenden el orgullo gay, el colectivo LGBT, lesbianas, gay, transexuales. Bueno, eso es un error de nuestro siglo, de nuestra época,
que está teniendo una importancia enorme, unas consecuencias enormes, con aumento de suicidio, con personas que, bueno, que antes de tener uso de razón para decir qué son, se les pregunta qué quieren ser. Y tenemos un niño que porque le ha gustado ser niña, ¿no?, le metes en un programa que le va a dejar pues roto para toda la vida, ¿no? Y un ser qué difícil es comprender esta ideología o aprobarla de alguna forma, o son errores muy fuertes. Y no sé, yo echo en falta un poquito de más guerra, más oposición a... Bueno, en España estamos llenos de leyes y donde no hay dinero, pues hay programas para... Se quieren explicar las matemáticas según la perspectiva de género. Es la ley de enseñanza. Bueno, es muy triste este tema. Muchas gracias. La otra sí. Me decía algo del lenguaje y... Era la relación entre el lenguaje, la estructura cerebral del lenguaje y el ejercicio de la propia libertad. ¿Qué vinculación? Libertad. Sí. Yo no sé esa relación en qué consiste. O sea, es decir, el cerebro tiene... pues puede haber una cosa muy interesante ahí, y es que el lenguaje, yo he desarrollado un poco la risa, la importancia de la risa, ¿no? Es decir, que ¿por qué nos reímos de un chiste, ¿no? Entonces, viendo cuál es la trayectoria del chiste, ¿no?, se ha visto que hay una zona en el cerebro, entre los dos hemisferios, en la parte alta, que es la central de detección de errores. Entonces, esa detección del error es lo que causa la risa, ¿vale? Entonces, eso indica que estamos hechos para la búsqueda de la verdad, que somos capaces de alcanzarla, de saber, poder buscarla. Y se han hecho experimentos con niños y perros y perros lobos y tal, cómo tiene ya el niño de 18 meses, estoy recordando uno de esos trabajos, en que se empeña en buscar por qué no están los juguetes donde los solía poner su padre o su educador, ¿no? Que hay una obsesión ya por buscar la verdad, porque no están en el sitio adecuado, aunque él ha visto que se han trasladado a otro, ¿no? Vale, cosa que no hace el animal. Entonces, o lo hace el perro según le dicte su amo, ¿no? Entonces, claro, que tengamos una central de detección de errores que indica que somos capaces de darnos cuenta del error y, por tanto, podamos buscar la libertad, podamos buscar la verdad, eso es un síntoma de libertad, es una condición para ser libres, ¿no? Pienso que hay esa posible relación, ¿no? Porque el chiste empieza en las áreas del lenguaje, ¿no? Se va poniendo la trayectoria del cuento, ¿no? La narrativa, ¿no? Y de pronto, ¿no?, hay un quiebro, detectamos en la detección del error, tiene premio el ser humano, por eso se ríe. Entonces, claro, que tengamos premio cuando detectemos el error, es decir, estamos hechos para la verdad, y la verdad es lo que nos hace libres. Bueno, pienso que eso puede ser una relación. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos llegar al final. Siguen llegando algunas preguntas, pero creo que hemos ya dedicado el tiempo suficiente. Agradecemos enormemente a usted, doctora, por la presentación de Humanos, los vínculos familiares en el corazón del cerebro, editado por Rialto.
En México es posible conseguir por el momento solamente en formato electrónico el libro. Pero voy a ver con la editorial la posibilidad de que llegue en papel como llega a otros sitios, ¿no? Sí, sí. Le agradecería. Yo soy de la que me gusta el libro tocarlo. No es la única. No es la única. Sí. Bien, Eduardo, si quieres un saludo y vamos cerrando. Sí, pues sí, un saludo. Había consideraciones interesantes, pero qué bueno que mejor el público sí pudiera expresar esas cuestiones. Ya habrá tiempo después de ciertas... nada más agradecer la invitación y seguir en comunicación. Y me parece un libro relevante y bueno, todo lo que se virtió aquí, sobre todo respecto a esta cuestión de género, pues coincido completamente, ¿no? Y sería bueno enfatizar mayormente y tener foros sobre esto serios, para que desde el punto de vista no solo científico, sino filosófico, se refuerce este tipo de elementos que están disgregando a la sociedad contemporánea de una manera pues brutal, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, nos despedimos y espero que no sea el único momento. Gracias, mi correo, Eduardo, seguro, y ya podremos mantener un contacto. Totalmente. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días para ustedes. Vale, sí. Muchas gracias.